Queridos hermanos, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Juan. Habíamos leído el capítulo 9, hoy vamos a leer el 10, pero vamos a leer un poquito el final del 9 para tener el contexto, porque el contexto es fundamental. Jesús había dado la vista al ciego de nacimiento, con lo cual estaba hablando de aquellos que no podían ver, que no podían comprender. Entonces Jesús había dicho: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Como vemos, Jesús está haciendo un paralelismo con el ver, que en toda la Biblia tiene que ver con el comprender, el tener entendimiento. Y el pueblo hebreo tenía los ojos cerrados, los oídos cerrados, para que viendo no vean, escuchando no escuchen, no sea que se conviertan y yo los sane. Así le había dicho Dios al profeta. ¿Por qué? ¿No? Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, justamente para permitir la llegada del Mesías para salvación de toda la humanidad, ¿no? Ellos eran una herramienta de Dios para traer la salvación a todos, no a solo ellos. Ellos fueron una herramienta, ¿no? Una herramienta de esa salvación de toda la humanidad. ¿Y cómo iba a ocurrir la llegada del Mesías, su pasión, muerte, resurrección? Bueno, si ellos estaban ciegos, ¿no? Si ellos veían, se convertían, hacían todo bien, fantásticamente bien, bueno, probablemente no iba a llegar el Mesías. El Mesías llega y ellos cumplen con el sacrificio del Cordero porque están ciegos, no están viendo lo que está pasando. Entonces Jesús los llama a ellos ciegos, ¿no? Y les dice: miren, ustedes dicen que ven, y por ese decir que ven, el pecado de ustedes permanece, ¿no? Permanece, porque si ustedes se reconocieran ciegos, sería todo más fácil. Iniciemos entonces el capítulo 10, que decía: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Porque el asalariado es asalariado y no le importan nada a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre.
se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio, está loco, ¿por qué le escucháis? Pero otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a arrancar desde arriba entonces, ¿no? Recordemos que el contexto está en la ceguera del pueblo hebreo y Jesús que abre los ojos del ciego de nacimiento para que pueda entender, ver, comprender, ver la realidad, ¿no? Entonces contaba, hablaba, mostraba esta parábola Jesús diciendo, ¿no? En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Jesús es la puerta abierta que nadie puede cerrar, que la ve Juan en el Apocalipsis. Y vi una puerta abierta en el cielo que nadie podía cerrar. Jesús es la puerta por la cual pasamos de una realidad a otra realidad, ¿no? De la esclavitud, de estar en manos del Satán, a estar liberados y poder ingresar a la tierra prometida, al reino de los cielos, a la vida eterna, ¿no? Aquella tierra prometida como metáfora de la vida eterna y el reino de los cielos, ¿no? Entonces dice, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, ¿no? Es el pastor que abre la puerta del redil, entra porque el redil es suyo y las ovejas que están adentro son de él. Tiene la potestad de abrir la puerta, entrar, sacar las ovejas. Dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. Linda la imagen, ¿no? De una por una. Dios nos conoce individualmente a cada uno y nos llama uno por uno, a cada uno. ¿Qué es lo que vemos todo el tiempo en los evangelios? Como Jesús conoce a cada uno de aquellos que lo rodean. Y entonces nos dice acá, a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera a las pasturas, a comer, a vivir, a disfrutar. Dice, cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿No? Este tema de ha sacado a todas las suyas. Entonces uno dice, bueno, ¿y quiénes son las ovejas de Jesús? ¿Hay una listita? ¿Hay un club privado? ¿Hay una lista pequeña? ¿Un libro chiquito de quiénes son las ovejas de Jesús? Bueno, Jesús es la palabra de Dios por la cual la creación ha sido manifestada. ¿Quiénes son las ovejas de Jesús? Bueno, todos. Todos. Y Jesús quiere llevar a todos a la vida eterna. A todos, ¿no? Entonces, lleva a los suyos, a todos, a los que no son del Satán, porque son suyos, no son del Satán. El Satán no ha creado, el Satán no ha manifestado. El Satán simplemente quiere evitar que Jesús lleve a su creación a la vida eterna, ¿no? Entonces Él lleva a todas las suyas, ¿no? Así lo dice. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, las guía, las acompaña, ¿no? Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, porque Él las ha manifestado. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, ahí es donde la humanidad tiene una resonancia en su alma, en su corazón, y sabe cuando hay algo que no cierra. Algunos la escuchan más, otros la escuchan menos, pero hay algo ahí que uno sabe que esa voz no es de Dios, ¿no? Que eso no está bien, eso no está bueno, ¿no? Es esto, ¿no? El huir de los extraños, ¿no? El Satán que trata de llevarnos por caminos que no son correctos y uno está sabiendo que algo no anda bien. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Estas múltiples facetas de la divinidad, los múltiples roles de la divinidad, ¿no?
Él es pastor, Él es la puerta, ¿no? Él es el pastor, el buen pastor que da la vida por las ovejas, y a la vez es la puerta, la llave, el que puede abrir los sellos, ¿no?, del Apocalipsis. Algo estaba sellado, oculto, que nadie podía ver. ¿Quién será digno de abrir los sellos?, dice Juan, y llora en el Apocalipsis porque no hay nadie que se encuentre digno. Y entonces el ángel le dice, sí, quédate tranquilo, porque ahí está el cordero degollado que se ha encontrado digno de abrir los sellos. A través de la llave, que significa el rol de la divinidad, de ser cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se puede comprender aquello que estaba oculto, ¿no? Ese rol de ser cordero de Dios, el animal al sacrificio. Y acá tenemos Jesús como rol de puerta para acceder a la vida eterna. La puerta es, otra vez, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es, a la vez, el buen pastor, ¿no? Jesús utiliza esta imagen del pastor y las ovejas, que es un paradigma del Antiguo Testamento. El pueblo hebreo como rebaño, chiquito, acotado, y afuera había otras ovejas, ¿no es cierto? Jesús dice, miren, yo tengo otras ovejas que no son de este rebaño, ¿no? Este rebaño chiquito, el pueblo hebreo, es un rebaño chiquito, pero yo tengo otras ovejas, muchas más, que son toda la humanidad, ¿no? Y van a terminar siendo un solo rebaño, ¿no? Entonces, Él ha cambiado, cuando uno va viendo, cuando Él elige a los discípulos y les dice, los voy a transformar en pescadores de hombres, ¿no? Dejan de ser aquel paradigma del pastor y las ovejas para ser pescadores en un mar de la gentilidad, en el mar del mundo, de la mundanidad. Ahí van a ir a pescar los evangelizadores, los discípulos de Jesús, la iglesia, va a ir a pescar al mar, donde están todos los peces, toda la humanidad. Ya no va a estar condicionado al pequeño rebaño hebreo. Al final, Jesús vuelve sobre la idea del rebaño, como dice acá, un rebaño, todos van a ser parte del rebaño, cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿no? Ahí vemos a la Trinidad uno por uno preguntándole a Jesús, a Pedro, si lo ama, ¿no? El Padre le pregunta a Pedro si lo ama, el Verbo le pregunta a Pedro si lo ama, el Espíritu Santo le pregunta a Pedro si lo quiere. Y le dice, ¿no? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, las ovejas del rebaño de la humanidad, los corderos que van a ir al sacrificio, mártires de la iglesia, ¿no? Esa diferencia entre oveja del rebaño y corderos, mártires que van a ir al sacrificio por la iglesia, ¿no? Y vuelve otra vez sobre la idea del rebaño, ¿no? Pero esta vez ya es un rebaño de toda la humanidad, ¿no? Dice, los que han venido delante de mí, salteadores, ladrones, pero las ovejas no les escucharon, ¿no? Aquellos falsos profetas, falsos mesías que trataron de engañar, esos eran ladrones y salteadores. Dice, yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará salvo. Entrará y saldrá, encontrará pasto, pastura, vida, ¿no? El que entra a la vida eterna a través de la puerta de Jesús va a tener vida eterna. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, vida eterna, ¿no? Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Pone en riesgo su vida hasta dar su vida por las ovejas. Ese es el modelo a seguir para el cristiano, dar la vida por los compañeros, por los otros, ¿no es cierto? Por el prójimo, todos aquellos. Ahí está el tema, ¿no? Doy la vida por todos los demás, ¿no? El buen pastor da la vida por las ovejas. Él es el modelo. Dice, pero el asalariado,
ese empleado que no es el dueño de la oveja, que no es el pastor, no, ese dice, a quien no le pertenecen las ovejas, va a venir el lobo, abandonar las ovejas y huye. Y el lobo hace presa a ella y las dispersa, ¿no? Como diciendo, hay gente que debería estar encargada de hacer su trabajo correctamente y sin embargo no lo hace. No lo hace porque total no son sus ovejas realmente. Ellos, ese asalariado no las ha creado, no las ha manifestado, no son realmente de ellos. Está cobrando un sueldo, dice Jesús, asalariado, para hacer ese trabajo, ¿no? Y ahí entran todos los pastores que a veces cuidan mal de las ovejas. Y al final dice, el lobo hace presa a ella y las dispersa, porque ese asalariado no le importan las ovejas. Y acá le está dando palos a los fariseos, a los saduceos, que han descuidado al rebaño. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí, ¿no? Estas mías, que a veces se malinterpreta buscando un club privado, ¿no? Nosotros somos las ovejas de Jesús y el resto no. ¿Quiénes son el resto? ¿Quiénes son el resto? No hay un resto. Toda la humanidad, toda la creación es oveja de Jesús y pertenece a su rebaño porque Él las ha manifestado. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo, ¿no? Este tema de la capacidad de la divinidad de poder morir a la vida encarnada y resucitar nuevamente, ¿no? Él resucita y nos muestra que esto que dice es absolutamente verdad. Doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, dice Dios, dice Jesús, ¿no? Yo tengo las cartas de este juego en mi poder, ¿no? Nadie me la quita la vida. Yo la doy voluntariamente por un motivo, ¿no? Por un rol de la divinidad de ser Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie me está obligando a hacerlo. Nadie me la quita sin que yo quiera. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Fíjense que es una orden del Padre de dar la vida y recuperarla en la resurrección, para, ya sabemos, mostrarse como la primicia de la resurrección, mostrar que lo que dice Dios es verdad, de que vamos a morir a la vida encarnada, nuestra alma va a ir con Dios y va a resucitar. Hay ya en la resurrección de Cristo una vida nueva para toda la humanidad, ¿no es cierto? En esta primera resurrección de Jesús, en esta primera resurrección como imagen de resurrección de toda la humanidad, a una vida nueva, ¿no? Y es la orden que recibió el Padre, ¿no? O sea, Él puede hacer todo porque Jesús es Dios, es omnipotente, es omnipresente, es Dios, es omnisciente, tiene todas las capacidades de Dios porque Él es la divinidad, parte de la divinidad, ¿no? Parte de la Trinidad. El verbo era la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, nos dice Juan 1. Entonces, la orden de Dios es que Él cumpla el rol en la historia de la salvación de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, transformándose en la puerta a través de la cual todas las ovejas, todas las almas de la humanidad alcanzan la posibilidad de llegar a la vida eterna. Continúa. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio, está loco, ¿por qué le escucháis? Pero otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Otra de las festividades judías. Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy mi vida, les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre
que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedra para apedrearle. ¿Qué pasó acá, no? ¿Por qué lo quieren matar? Ellos le están diciendo, si vos sos el Mesías, decinos, si vos sos el Cristo el ungido, decinos, ya y listo. O sea, si nosotros estamos esperando al Mesías. Entonces Jesús les dice, ya se los dije, pero ustedes no me creen. Las obras que hago, en nombre, en la autoridad, con la autoridad de mi Padre, Dios, son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros, ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Acá Jesús está diciendo, miren, ustedes pertenecen a otro pastor, al Satán. Ustedes pertenecen a ese Satán. Ustedes lo prefieren a él como pastor, así que ustedes no son de las mías. ¿No? Acá él está haciendo una diferenciación. Todas deberían ser mías, pero ustedes están siguiendo a un pastor y bueno, arréglense, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Ustedes tampoco, eso le está diciendo Jesús. Ni ustedes, ni aquel a cual siguen al Satán. No van a poder, no hay forma, o sea, olvídense, eso no va a ocurrir. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, obviamente. Y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Clarísimo. ¿Lo saben? Es así. Entonces dice, yo y el Padre somos Ejad. Acá dice uno. Recordemos que el Evangelio está escrito en griego, pero está traducido de lo que los que repetían y mantenían la tradición oral hasta que fue puesta por escrito, los que eran los repetidores, los recitadores, obviamente lo hacían en arameo y Jesús había hablado en arameo. ¿Y qué había dicho Jesús? Jesús estaba haciendo referencia al Shema Israel, oye Israel, aquella oración del pueblo hebreo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y acá tenemos un tema muy importante del hebreo, del arameo, del Antiguo Testamento. Ya en el Shema Israel, oye Israel, está presente la Trinidad, porque dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, pero hay una pluralidad ahí, Elohenu, hay una pluralidad, que podríamos decir nuestros dioses, nuestros Dios, es como un singular plural, ¿no? Nuestros dioses o nuestros Dios, como mostrando que Dios es algo que está compuesto. Y esto lo vuelve a afirmar al decir el Señor es uno. Adonai Echad. Echad es la palabra hebrea para unidad compuesta, un racimo de uvas. Para la unidad simple el hebreo usa yahid. Uno dice yahid uva es una uva. Echad uva es un racimo de uvas. Por eso la semana, cuando en el Génesis se habla de los 7 días, el primer día de la semana es Yom Echad, día de algo compuesto, ¿no? Que es la semana, Yom Echad. Cuando dice Yom Echad, uno tiene que prestar atención que hay algo que va a cerrar al final. ¿Y cuál es la semana? Con el Yom Shabbat, día de reposo. Y ahí cierra el grupo, ¿no? La unidad compuesta. La semana es una unidad compuesta de 7 días. Adonai Echad, el Dios, ¿no? El Señor es uno compuesto, otra vez es compuesto por la Trinidad. Acá Jesús está haciendo referencia al Shema y dice, yo y el Padre somos Echad, uno compuesto. Dios es compuesto por Padre y Verbo, por lo menos. Luego vemos que es el Espíritu Santo. Pero ya él acá está diciendo, el Padre y yo somos Echad. Y entonces está diciendo, yo soy Dios, ¿no?
Por eso los judíos trajeron piedras para apedrearle, obviamente, ¿no es cierto? Es una blasfemia tremenda que alguien se haga uno con Dios, ¿no es cierto? Jesús podía hacerlo, Él es Dios. Entonces continúa. Jesús le dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. ¿Ven cuál es el tema? El ejat de el somos uno, ¿no? El ejat de somos uno del Shema Israel. Entonces los judíos la tienen clarísima. Cuando escuchan ejat, dicen, para un poquito, ¿cómo que vos sos parte de la divinidad? No, vos sos hombre, ¿cómo te vas a hacer uno con Dios? Por eso te vamos a matar, no por lo bueno que haces. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois? Es genial, ¿no? Porque Jesús los corre con algo que ellos habían estado usando para pararse por encima de la gente, ¿no? En el Salmo, creo que es el Salmo 82, donde dice, dioses sois y yo los voy a bajar al piso, los voy a bajar a la tierra para que entiendan que no son dioses y los voy a arrastrar por el piso, ¿no? El Salmo les dice a aquellos jueces, a aquellos que ostentan la capacidad de juez, que se la han creído, ¿no? Que se creyeron dioses y no lo son, y los van a bajar al piso. Entonces le dice, ustedes que se hacían iguales a Dios, ustedes que hablaban de que eran dioses, y ahora me apedrean a mí, pues yo digo que soy parte de Dios, que soy Dios, ¿no? A ver, analicen un poquito, piensen en lo que ustedes han dicho. Lo que él dice es correcto, pero lo que ellos habían dicho no era correcto. Dice, si llama a dioses aquellos a quien se dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago porque a mí no me creen, creed por las obras, y si así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús les hace toda una vuelta para tirarle su pensamiento encima, ¿no? Si llama a dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, a aquellos jueces, y no puede fallar la escritura, o sea, la escritura, si se pone en duda la palabra de Dios, se fue todo a los caños, esa es la realidad, ¿no? O sea, el pueblo hebreo muere, desaparece, si ellos ponen en duda la palabra de Dios. Dice, si llama a Dios a aquello a quien dirigió la palabra de Dios, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, Él, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? ¿No? Jesús está diciendo, yo soy hijo de Dios, ¿no? Él es mi Padre, porque Jesús todo el tiempo dice, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Si Dios es su Padre, Él es hijo de Dios. La lógica es súper sencilla. Obviamente, ni Dios es Padre, ni Él es Hijo. Dios es Dios y el Verbo es el Verbo, ¿no? Este tema es un tema de títulos, ¿no? El título como Padre, el título de Él como Hijo. Una forma sencilla de entender realidades trascendentales, muy difíciles de entender. Entonces Él lo baja a algo sencillo, mi Padre y yo soy el Hijo de Dios. Leíamos al principio de los Evangelios que dice, será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios, ¿no? El título de ser Hijo de Dios, ¿no? Entonces Él dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean por las obras. Así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si el Padre me da capacidad, poder para hacer milagros, milagro es eso, las obras realizadas por poder de Dios, cosas que no tienen sentido si no las hizo Dios, entonces entiendan que Dios está detrás de esas obras, y que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Este escaparse de las manos que tiene que ver con el poder de Dios de nublar el entendimiento de esta gente que lo quiere agarrar, pues está ahí, ¿cómo se le escapó? Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron donde él y decían: Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan de éste era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Vemos que la gente dice: miren, Juan no tenía el poder que tiene Jesús, Yeshua, ¿no? Juan no hizo señales que lo apuntaban a él, a Juan el Bautista, como Mesías, no lo hizo. Pero todo lo que dijo Juan el Bautista de Jesús, de Yeshua, era verdad, ¿no? Las señales apuntan a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, y muchos allí creyeron en él, ¿no? Las señales que habla Juan, que apuntan a Jesús como Mesías. Los milagros, las señales que obra, Jesús hace mucho hincapié sobre que las señales que él hace, los milagros que hacen, son obra del Padre, de Dios, a través de él. Entonces, él está en el Padre y el Padre está en él. Juan 10, muy lindo, ¿no? Hermoso Juan, me encanta. Muy bien, ya seguiremos con Juan 11. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.